Sabiendo la composición del átomo, podemos estudiar el número atómico, el número de masa, la masa atómica y los isótopos. Lo que conocemos hasta ahora es que el átomo está constituido por tres partículas fundamentales: el electrón, el protón y el neutrón. El electrón tiene carga negativa, el protón carga positiva y el neutrón no tiene carga eléctrica. También que estas partículas se estructuran de tal manera que existe un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones y una órbita donde están los electrones. Así habíamos llegado a construir un átomo de helio donde en el núcleo había 2 protones, 2 neutrones y en la órbita estaban 2 electrones. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el número atómico y el número de masa? Vamos a encontrarlos a un costado del símbolo del elemento, que hemos visto que es la letra mayúscula o letra mayúscula y minúscula. Su símbolo en el caso del helio es una H mayúscula, una E minúscula, donde el número atómico va a aparecer como un subíndice del lado izquierdo del símbolo y el número de masa como un superíndice del lado izquierdo. Estos dos conceptos están relacionados y para poder diferenciarlos vamos a encontrar la respuesta en la estructura del átomo. Entonces tenemos que observar específicamente su núcleo. Por lo tanto, en un átomo de helio encontraremos 2 protones y 2 neutrones en el núcleo y 2 electrones en la órbita alrededor de este núcleo. Entonces el número atómico se refiere al número de protones en el núcleo de un átomo. Es muy importante el número atómico ya que nos sirve para ordenar los elementos de menor a mayor con base en este valor que va a tener nuestros átomos. Mientras que el número de masa va a ser la suma de protones y neutrones del núcleo de un átomo. Así que, ¿cuántos protones y neutrones tiene el átomo de helio? Tiene 2 protones y 2 neutrones, y si lo sumamos obtenemos el número de masa. Y simplemente contando los protones, que en este caso serían 2 para el helio, encontraríamos el número atómico. Entonces, el valor de 4 es para el número de masa y el valor de 2 para el número atómico. Ahora observemos en un átomo de berilio para determinar su número de masa y su número atómico viendo la imagen. Vamos a ver a primera vista que tiene 4 protones, entonces habíamos visto que el número atómico es el número de protones, entonces sería 4. Y vemos que hay 5 neutrones más 4 protones, al sumarlos nos da un valor de 9, sería el número de masa. Entonces encontraríamos el berilio 9 su número de masa y 4 su número atómico. Cabe preguntar, ¿solo hay una combinación de protones y neutrones para cada elemento? La respuesta es no. Lo que sí es constante para cada elemento es el número de sus protones, pero puede variar el número de neutrones que puede tener ese elemento. Por ejemplo, en un átomo de hidrógeno tendríamos que hay un protón y que hay un electrón, entonces sería número atómico 1, número de masa 1. Pero por ejemplo en el deuterio tendríamos que ahora en el núcleo hay un neutrón, entonces ahora el número de masa es 2 porque estamos sumando el protón y el neutrón, pero como sigue habiendo solamente un protón, el número atómico sigue siendo el mismo, igual que en el tritio donde observamos el 1 que sigue siendo que solo hay un protón, pero ahora hay 2 neutrones, entonces si sumamos 2 neutrones más un protón tendríamos 3 que sería el número de masa en este caso. Al deuterio y al tritio se le conoce como isótopos de hidrógeno. ¿Qué son los isótopos? Van a tener el mismo número atómico, pero distinto número de masa, como lo que observamos para el hidrógeno, el deuterio y el tritio, que lo único que tienen de distinto es su número de masa, ya que lo que cambia es el número de neutrones que poseen en sus núcleos. Entonces la definición de un isótopo es un átomo de un elemento específico con un número de masa específico, y esa sería su definición. Ahora,
el último término que vamos a estudiar es el de masa atómica de un elemento, donde este va a ser la masa promedio de todas las masas atómicas de todos los isótopos presentes en la naturaleza. ¿Por qué es importante esto? Porque tienen diferentes abundancias, porque lo que está cambiando son los protones que pueden tener estos átomos. Vamos a hacer el ejemplo del cloro. Por ejemplo, hay átomos de cloro que tienen 17 protones y 18 neutrones, y estos tienen una abundancia de 75.77%, mientras que hay átomos de cloro que en su núcleo tienen 20 neutrones y 17 protones, y estos tienen una abundancia del 24.23%. Entonces nosotros en una muestra podríamos encontrar átomos que tuvieran un número de masa 35 o un número de masa 37. Entonces, como tenemos que hacer un promedio, tomamos el porcentaje y la masa de cada uno de estos átomos, la sumamos y nos daría esto un promedio de 35.48 unidades de masa atómica, y este valor es el que aproximadamente se puede encontrar en las tablas periódicas. Entonces, cuando leemos masa atómica en la tabla periódica, estamos viendo la masa promedio de todos los isótopos de un elemento en particular. Entonces, lo que aprendimos fue que el número atómico es el número de protones que tiene el núcleo de un átomo, el número de masa es la suma de protones y neutrones del núcleo del átomo, que los isótopos solo los diferencia el número de neutrones que tienen en su núcleo, y que la masa atómica de un elemento es el promedio de las masas atómicas de todos los isótopos que se encuentran en la naturaleza, como fue lo que encontramos para el átomo de cloro, cual tiene una masa, uno de estos isótopos es el que tiene un número de masa 37, que es el que tiene 17 protones, 20 neutrones, con una abundancia de 24.23%, y que haciendo el promedio con su otro isótopo tiene una masa atómica de 35.48 para los átomos de cloro. Gracias.